Pues bienvenidos, hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros esta hermosa mañana. Yo sé que tenemos unos que están aquí de visita. Para mí es un gozo volver a esta hermosa iglesia, estar con ustedes, no de vacaciones esta vez, pero ahora predicar y compartir lo que Dios tiene para nosotros. Hermanos, para mí es un gusto estar aquí en el púlpito de nuevo. A veces los domingos, cuando no predico, estoy como ansioso de volver y estar en un ambiente diferente. Me da mucho gusto estar predicando la misma palabra, el mismo contexto a hermanos de fe semejante. Espero que esta mañana, si tú no estás en el redil de Dios, el redil eterno, que tú puedes ver lo que es la gracia de Dios en Cristo Jesús, obrando poderosamente en esta iglesia. Cuando el hermano pastor Carlos me pidió que viniera acá a predicar, y él me dijo que vamos a predicar de las 5 solas, entonces dije, bueno, en un fin de semana y tenemos que amarrar bien los tenis y poner bien los pantalones. Y él dijo, no, no, pastor, cálmate, solo uno solo de las 5 solas es de la gracia. Entonces, hermanos, les invito a que abran sus Biblias. Vamos a Primero de Timoteo y quiero incorporar en parte la gracia de mi vida, como Dios ha usado la gracia en mi vida, tanto como puede impactar su vida. Y he titulado, hermanos, en este contexto, para sola gracia, para que veamos, hermanos, el valor, el alto precio, lo que es el verdadero significado bíblico en esta jornada explorando este tema de la gracia de Dios para el creyente. Hermanos, y yo a veces cuando leo este texto, a veces me ganan las lágrimas, porque en parte, Pastor Carlos compartió mi vida, mi trasfondo. Dios me salvó, me rescató a los 23 años de un trasfondo terrible. Y doy gracias a Dios que yo era un, uno que no merecía la gracia de Dios, el favor de Dios, pero obró poderosamente en mí para rescatarme del mal y darme vida en Cristo. Ahora, milagrosamente, hermanos, soy un pastor. Dice primero de Timoteo capítulo 1 versículos 12 al 17. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia, oh hermanos, qué preciosa es la palabra, ¿no? Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hagan en Cristo Jesús. Hermanos, en otros términos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Y mire cómo lo que es la cómo él concluye esta obra de gracia con una doxología. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, para resumir este texto, la gracia que nos cambió nos debe controlar, culminando en una doxología para la gloria de Dios. Hermanos, oremos. Señor, gracias te damos por estos momentos que tenemos juntos. Señor, gracias te damos por el privilegio que tenemos de estar aquí reunidos como pueblo suyo. Señor, yo te ruego si por si acaso hay alguien o algunos aquí sin Cristo que no han entendido ni recibido tu gracia, que hoy mismo tú les abres el entendimiento para que puedan ver la dulzura de tu gracia, que aun a pesar de ser no merecedores de tu favor, que pueden ver que hay vida en Cristo Jesús, hay transformación. Señor, oramos por nosotros del pueblo de Dios, que podemos ver que la gracia no es solo para nuestra justificación, pero también es para nuestra santificación. Y un día veremos la culminación de tu gracia cuando vemos y entenderemos más completa
Aún tal vez no perfectamente, pero Señor, entenderemos que nuestra salvación, eterna glorificación, también fue por gracia. Señor, ayúdanos a entender este panorama bíblico de tu gracia. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén. Pues doy gracias a Dios, hermanos. El hermano pastor Carlos ya les compartió que he tenido el privilegio de ser pastor ya por varios, casi 25 años, no lo puedo creer. Am, Hermano, cómo han volado los años, ¿no? Ah, y tengo el privilegio, hermanos, de predicar en diferentes iglesias. Y típicamente cuando yo voy a estas diferentes iglesias, yo pienso entonces, ¿cuál sería un mensaje ideal para esta iglesia? Y tal cuando Pastor Carlos me invitó a predicar aquí en la iglesia sobre la gracia, dije, ¿cuál sería un mensaje para la iglesia Ciudad de Gracia? Hermanos, ¿qué no sería bueno si pudiéramos abrir nuestras Biblias y encontrar en el Nuevo Testamento la epístola del apóstol Pablo a la iglesia Ciudad de Gracia? ¿Verdad? No, pues, ¿por qué no? Pues alguien dice, pues, la epístola, ¿qué es una epístola? Pues la epístola no es una esposa de un apóstol, ¿ok? Número uno. La epístola del apóstol Pablo a los romanos. La epístola del apóstol Pablo a los corintios, a los gálatas, a los de Éfeso, a los filipenses. Hay tantas epístolas, tantas cartas, pero aquí no encuentro lo que es una epístola a la ciudad de Gracia. Pero, hermano, yo creo que podemos entender, yendo, si para los que quieren acompañarme en Romanos 1:7, uno puede ver ahí en Romanos 1:7 que Pablo, cuando él habla a esta iglesia, comienza en en su introducción, Romanos 1:7, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, esta es la iglesia, gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego concluye esta carta en los Romanos, en Romanos 16:24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y ahí, hermanos, en la siguiente página, o en la misma página de sus Biblias, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 3. Él dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Y luego concluye 1 Corintios, capítulo 1, perdón, capítulo 16, versículo 23, 1 Corintios 16, 23. Él dice, la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Segundo de Corintios, hermanos, segundo de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Segundo de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Tal vez lo conocen ya como una oración. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y este patrón, hermanos, continúe. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Pablo da una introducción, gracia y paz a ustedes. Y concluye, gracia, la gracia de Dios sea con ustedes. Hermanos, no sé cuál será el contenido. Una epístola para la iglesia Ciudad de Gracia. Los romanos tenían sus peculiaridades, los corintios los suyos, los de Gálatas los suyos, Efesios. Pero hermano, yo estoy seguro que una epístola para esta iglesia, una palabra para esta iglesia, para cualquier iglesia, comenzaría gracia y paz para ustedes. Y de tal forma, hermanos, tanto como la iglesia necesita la gracia para comenzar y concluye con gracia, hermanos. Y esto se puede encontrar en cada epístola de Pablo hacia las iglesias. Yo creo que tú y yo podemos ver y debemos entender que la gracia que nos cambió nos debe controlar. Entonces, ¿cuál sería, hermanos, una idea central para resumir este panorama bíblico de la gracia? Porque Dios comenzó en ti la salvación por gracia. Tú tienes que evidenciar gracia en tu vida cristiana hasta el día cuando la gracia sea completamente realizada en tu vida. Hermanos, esta idea central parece que es mucha palabra, mucho lenguaje, pero el Espíritu Santo está repitiendo algo aquí en el Nuevo Testamento, en cada carta,
Pero no es solo para la salvación que Dios comenzando en ti una nueva obra, sino que la gracia se tiene que evidenciar en cada vida cristiana hasta el día del Señor Jesucristo. En términos más cortos, la gracia que nos cambió nos debe controlar. Si tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios por la gracia de Dios. Y ahora no es que la gracia es algo del pasado, hermanos, la gracia es para ti hoy mismo. Yo lo comparo con lo que es o lo que son los sujetalibros. Tal vez en una repisa tú tienes sujetalibros que puede ahí contener varios libros, varios capítulos, varias páginas. Y así la historia mía de mi vida cristiana, la historia tuya en tu vida cristiana. Las gracias son como los sujetalibros que comienzan y terminan y aquí página por página, día por día, dependemos totalmente de esa gracia que nos sostiene. Hermanos, la gracia que nos cambió nos debe controlar. Ahora llega la pregunta. Pues, pastor, tú dices que tú tienes que evidenciar gracia en tu vida cristiana hasta el día del Señor Jesús, hasta el día cuando la gracia sea completamente realizada. ¿Cómo debo yo, cómo debes tú, cómo debemos evidenciar esta gracia? Número uno, tú debes recordar que la vida cristiana es por gracia. Número dos, tú tienes que también recordar que cómo debo evidenciar la vida cristiana por gracia, en mi vida diaria, en nuestro hablar, en nuestro servir, en nuestro, simplemente hermanos, vivir a lo diario. Y veremos cómo Dios utiliza varios textos para enseñar este modelo. Y luego número tres, veremos cómo debemos confiar en la vida eterna por gracia. Hermanos, como le digo y repito, la gracia no es algo solamente del pasado, es también para el presente, pero veremos que nuestra glorificación también contiene gracia al final. Gracias, hermano, por compartir así en Efesios 2, ya vimos y tal vez tenemos un texto memorizado. Tú debes recordar que la vida cristiana, mi vida cristiana, tu vida cristiana es por gracia. Y tal como Pablo nos dijo en 1 Timoteo en nuestra lectura, que como dice aquí, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, y eso es como su ABC. Tal vez uno dice, no, pues pastor, usted no entiende. Yo tengo mi ABC hasta un D. Pues yo tengo todo el abecedario de pecado. Pero hermanos, como dijo Pablo aquí, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante. Donde abundó el pecado, abundó la gracia de Dios. Hermanos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. ¿Quién aquí puede decir que yo soy merecedor de esa gracia? Hermanos, hasta la fe que yo tengo, y yo no sé si ya predicaron, hermanos, sobre sola fe todavía. La fe que tú y yo tenemos es don de Dios. Y esa fe está anclada en lo que es la gracia de Dios. Dios nos dio fe por su gracia. Tu fe, mi fe, es por gracia. Hermanos, la vida cristiana depende totalmente de la gracia de Dios. Tú debes recordar que la vida cristiana es por gracia. Y no solo en Efesios 2, 8 y 9, no por obras para que nadie se gloríe. Tito 3, 4 al 7 nos dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Mire cómo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Y aquí es donde los reformadores se diferenciaron, que no es por obras, no es por los méritos, no es por las indulgencias, no hay ningún precio humano que tú y yo pudiéramos pagar. Pero versículo 7 de Tito 3, para que justificados, declarados inocentes, hermanos, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, mi salvación es por gracia. Yo entiendo que yo no soy merecedor. Yo no tengo precio, yo no tengo
habilidad humana para alcanzar. Yo no tengo el pago, perdón, yo no tengo el pago con que pagar el precio de mi salvación. Es por la gracia de Dios que me abrió el entendimiento. Y esto, hermanos, solo puedo decir, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, hermano, mi salvación es por gracia. La salvación tuya es por gracia. Querido oyente, si tú estás aquí esta mañana, tal vez te sientes como que, pastor, yo tengo ese abecedario de pecados, una lista enorme. Puedes doblar esas hojas, esas páginas de tu lista de pecados y Dios provee un sobre abundante gracia para tu lista. Y la salvación de Dios es por gracia. Como dijo el famoso Jonathan Edwards, tú no contribuyes en nada a tu salvación, excepto el pecado que la hizo necesaria. Hermanos, tú y yo no podemos dar nada para ser salvos, simplemente confiar y acudir a la gracia de Dios. Y esto nos hace recordar y nos hace ver, como dijo Jesús después de este hermoso discurso, o ahí en medio de este discurso sobre el pan de vida, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Hermanos, es Dios que el que hace, que inicia la obra, que comienza la obra de la vida cristiana y es por gracia. Ahí en la iglesia donde estoy pastoreando, hermanos, tengo el privilegio, estamos explorando el libro de Deuteronomio y no sé si Abel me hizo el favor de estar aquí, un placer verlo aquí, le di una sorpresa esta mañana que está aquí. No me puedes escapar, hermano. Él está asistiendo a nuestra iglesia allá en Greenville, Carolina del Sur. Y ya yo no sé si el hermano ya está como agotado con el libro de Deuteronomio. Pero ahí en este libro, hermanos, entendemos capítulos 1 al 11, Dios repite una u otra vez el tema de Egipto y el éxodo de Egipto. Yo soy el Dios que te salvó con mano fuerte de Egipto. O sea, el tema es que Él es el Dios que salva en capítulos 1 al 11. Pero miren, hermanos, escuchen bien estos versículos de Deuteronomio, como Dios describe cómo es su salvación, cómo fue su salvación, qué es lo que le inspiró su salvación, hermanos. No fue por los méritos de este pueblo judío, el pueblo israelita que estaba allí. Miren lo que dice Deuteronomio 7, versículos 6 al 8. Porque tú, Dios hablando a este pueblo, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Pues qué bueno, ¿no? Amén. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial. Pues eso nos gusta. Pues tuvimos algún mérito. No, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Cuál fue la base? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido. Jehová, Jehová, perdón aquí. Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la misma mano de Faraón, rey de Egipto. Y no solo una vez, hermanos, pero también Deuteronomio 9, 4 al 6. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra de Jehová, juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da estas buenas tierras para tomarlas, porque pueblo duro de servir eres tú. Hermanos, qué reporte, ¿no? Es por gracia. Dios interviene y rescata un pueblo para sí. Y al final, las últimas palabras de Moisés
Él escribe un poema muy hermoso en Deuteronomio 32 y 33. 34 es ya la muerte de Moisés. Y en capítulo 32, Moisés una vez más nos hace ver, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad de que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Hermanos, así es la intervención de Dios para el pueblo que Él ama. Por gracia, Él extiende la mano poderosa, porque nosotros, sin la intervención de Dios, seremos nada más un pueblo perdido. Hermanos, sin la intervención divina, estaríamos sujetos por la eternidad a la esclavitud de Egipto, a la esclavitud al pecado. Hermanos, pero esa intervención divina es por gracia. La gracia de Dios, la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. Dios te ofrece hoy, querido oyente, gracia para salvarte a ti. Ahora para mis hermanos que dicen, no, pues pastor, gracias a Dios que yo puedo recordar que mi vida cristiana es por gracia, no por ningún mérito. Ahora nos toca lo que es el proceso de la santificación progresiva. Ahora debemos evidenciar la vida cristiana por gracia. Y comenzamos, hermanos, aquí hablando por gracia. Mire, mi esposa es una profesora de comunicaciones y ella me dice, una gran parte de la comunicación es el escuchar, el oír. Y si nos damos cuenta, hermanos, todo lo que hacemos, o la gran parte de lo que hacemos en cada día es hablamos, nos comunicamos, ya sea por gestos, por ojos, a ver, unos padres saben ya con sus ojos, ¿no? Hablar a sus hijos. ah, y hasta los esposos ya saben hablar a sus esposas, ¿no? De que, mi amor, nosotros sabemos comunicar hasta sin palabras, pero bíblicamente, hermanos, hemos sido llamados a hablar con gracia. ¿Por qué es tan importante que un pueblo hable con gracia, hermanos, en redes sociales? ¿Cómo hablamos? Doy gracias a Dios. El pastor Carlos habló de nuestros primeros años en el ministerio allí en Greenville, Carolina del Sur, un pueblo no muy lejos que se llama Greer. El pastor Dr. Stuart Custon, un siervo muy humilde. Y luego el otro pastor que daba continuación después de él era el pastor Mesa, un hombre muy humilde. Y lo que aprecio de estos hermanos, el cristianismo que ellos ejemplaron para mí fue un cristianismo muy humilde. No, no con arrogancia, no con palabras fuertes, hermanos humildes. Y doy gracias a Dios por esos son los cristianos que yo quiero imitar, porque el cristiano, para evidenciar una vida cristiana por gracia, tiene que hablar con gracia. Dice Pablo en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas. Oh, oh. Evaluemos, hermanos, cómo hablamos. Evaluemos a quién estamos dando like. Evaluemos, hermanos, qué estamos posteando. Evaluemos, hermanos, cómo interactuamos con nuestros cónyuges, con nuestros hijos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Hermanos, edificamos con nuestras palabras. Exhortamos al hermano, a la hermana, al débil con nuestras palabras. Porque aquí, hermanos, el fin es dar gracia a los oyentes. Se dice de un chiste de un pastor nuevo que estaba por tomar una iglesia, estaba de visita y como el asistente estaba a su lado y al final del sermón, el pastor feliz porque pensó que había predicado un sermón muy bonito. Y ahí a la despedida, saludando a los hermanos, cada hermano pasaba ahí a la puerta. Ay, muchas gracias, pastor, de mucha bendición el sermón. Muchas gracias por el sermón, pastor. Y el pastor es exhortado. Y él luego le llega una ancianita de la iglesia y lo saluda y en términos muy cortos solo le dice, un sermón terrible. Y salió.
Y el pastor como que sorprendido, y vio que el pastor asistente distraído, tal vez hablando con los músicos, etcétera. Le dio un shock. Pues, ¿qué pasa? La siguiente semana regresa, predica una vez más su sermón, se pone más esfuerzo para predicar, y ahora ya como que casi está esperando, ¿no? La misma ancianita. Y pasa la ancianita y él la identifica desde lejos y ve, pero el pastor asistente una vez más distraído. Gracias, pastor, por el sermón. Una bendición el sermón. Llega la ancianita, un sermón terrible. Ni lo predicaste bien. Ahora ya un poquito de shock y un poquito de furia. Llega la tercera semana. Y ahora ya como que está esperando que esta ancianita pase por ahí. Y el pastor asistente medio distraído y que él como quiere hacerle señas. ¿Quién es esta señora? ¿Quién es esta ancianita? Le llega la ancianita. Un sermón terrible. Ni lo predicaste bien. Espero que nunca vuelves. Y inmediatamente el pastor como que hizo gesto a la salida de la ancianita. El pastor dice, oye, pastor, ¿quién es esta ancianita? No le hagas caso, dice. Es la chismosa de la iglesia. Ella solo repite lo que se oye. Cuidémonos, hermanos. Con nuestras palabras, dice Eclesiastés, pueden crecer alas y volar y se corren. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, solo la que sea buena para la necesaria edificación en tu habitación, en tu sala, con amigos más cercanos. Cuidémonos, hermanos, en redes sociales. Y no solo ahí, hermanos, pero también en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder. Hermanos, debemos siempre compartir y evidenciar gracia en nuestro hablar. Y no solo nuestro hablar, hablando con gracia, pero también, hermanos, sirviendo con gracia. Dice Romanos capítulo 12. Entonces, hablando con gracia, sirviendo. Tal vez aquí, hermanos, estamos viendo mucho ministerio. Qué bendición estar aquí con ustedes. Veo que también aquí tenemos como un equipo de bienvenida ahí abajo. Veo que como abrazan y reciben a la gente, tecnología, música, ujieres. Hermanos, qué bendición ver. Y hay que entender, hermanos, que cuando servimos, servimos con gracia, servimos por gracia. Dice Romanos 12:3. En Romanos 12, para los que ya sabemos, eso es un texto que habla de los dones espirituales. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. A quién le corresponde este texto, hermanos? A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí como, con cordura, con humildad, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, con humildad entendemos que hemos recibido esto. Ahora, la gracia aquí, hermanos, lo que vemos en versículo 6, también en Romanos 12, de manera que teniendo diferentes dones. ¿Cómo son estos dones, hermanos? ¿Quién es el autor y distribuidor de los dones? Dios mismo. ¿Y cómo lo hace? Según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, etcétera, etcétera. El de dar, de servir, de compasión. Hermanos, cualquiera que sea tu don, cualquiera que sea tu talento aquí para la gloria de Dios, úselo por la gracia de Dios que Él te ha dado. Y no hay que sacarme, no, pues mire lo que está haciendo, mire lo que no está haciendo ella. Hermanos, todos estamos aquí por gracia. Hemos sido salvados, ahora estamos sirviendo, hablando y sirviendo. Pues Pablo dice en 1 Corintios 1:4 al 7, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta ningún don,
esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo dice, no nos falta nada en nuestro don, porque la gracia de Dios está obrando poderosamente en nosotros. Efesios 3, 7 al 8, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Hermanos, el don de servir, el don de ministrar, sé lo que es tu ministerio, hermanos, es por gracia, es por gracia. Así que mi vida comenzó por gracia, mi vida continúa por gracia, debemos vivir controlados por gracia. Y así como dice Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hermanos, si tal vez el sermón mío en mi iglesia, el sermón de los pastores aquí es de bendición, nosotros confesaremos, es por la gracia de Dios, es por la gracia de Dios. Y a veces y le comenté al pastor Flores ahí en nuestra iglesia, tengo hombres muchos más educados que yo. Tengo hermanos que tienen muchos más años de experiencia que yo tengo. Tengo otros hermanos, yo creo que son más fieles en la oración que yo soy. Pero Dios me ha colocado ahí como pastor para ministrar la palabra. Y yo digo, y ellos dicen, es por la gracia de Dios que estoy aquí. No hay ningún mérito en mí, hermanos. Si predico un sermón bueno, es por la gracia de Dios. Si puedo estudiar y compartir algo que es de bendición, es la gracia de Dios. ¿Y quién soy yo? Nada más que un instrumento, pero el que recibe la gloria es el que toca el instrumento, hermanos, para para la gloria de Dios. Pues dice también Hebreos capítulo 12 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y una versión lo traducen como tengamos gracias, no gracias como muchas gracias por el vaso de agua, muchas gracias, sino que gracia en plural. Tanta gracia que no se puede contener en un singular, si es que de forma plural. Tengamos gracias y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hermanos, no solo es que debemos hablar con gracia, pero servir por gracia, sabiendo que por medio de esa gracia podemos servir, que podemos servir. Mi vida, hermanos, es comienza con gracia, continúa por gracia y luego vivir por gracia. Ah, ya estamos viendo, hermanos, por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo no merezco esto, pero Dios en su gracia me ha salvado, me está transformando día tras día. En ese sujeta libros, cada día Dios está escribiendo una página por gracia en mi vida. Entonces, hermanos, debemos así no solo hablar y servir, pero vivir por gracia. Mire lo que dice Pablo. O sea, todo lo que envuelve el ser empleado, el ser conductor, el ser papá, el ser hijo, el ser estudiante, todo lo que envuelve la vida. Pablo dice, 2 Timoteo 1:9, a Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Esa es la vida entera. Tenemos un llamamiento santo, esto es la santidad, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, mi llamamiento es santo, mi vida de santidad. Hermanos, Dios me está diciendo, me está exigiendo una vida santa por su gracia. Segundo Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Gracias, poder para vivir esta vida que le agrada a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3:18. Antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Hermanos, tú y yo tenemos que confesar y creer y dependernos totalmente, pero también crecer en esa gracia. No es suficiente que yo fui salvo, he avanzado unas cuantas páginas, no, crecer continuamente en esa gracia, en ese conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora para mi hermano, para mi hermana tal vez que esta mañana está diciendo, pastor, yo estoy luchando, porque yo sé que en mi vida, hermanos, de mi trasfondo, yo he fallado muchas veces. Tristemente, de mi trasfondo,
ah, era de los más mal hablados. Y para mí me cuesta ver estos textos, tanto como Efesios 4:15, hablando la verdad en amor, a Efesios 4:29 que ya vimos, ¿no? A ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y tal vez puedo hasta callarme la boca, pero la mente lo suelta. Necesito más gracia. Yo necesito más gracia en mi forma de hablar. Yo necesito más gracia a mi servir, porque a veces me siento muy bien cuando alguien me dice, pastor, qué sermón tan bueno. El sermón fue de mucha bendición. Y en parte como susurrando aquí, Satanás, la carne, el demonio, no sé. Sí, Manuel, lo hiciste muy bien. Es la gracia de Dios, hermano. Es la gracia de Dios, que admitimos bien, porque hermanos, cuando entendemos que es por gracia, hacemos lo que hacemos, es por gracia, vemos victoria, ahí podemos dar gloria, la gloria debida a su nombre, a nuestro Señor, quien nos comparte esa gracia. Y para aquel que está luchando, como yo he luchado y sigo luchando, Pablo, a recordar de ese aguijón en la carne, que él rogaba 3 veces que el Señor lo quitara. Pero el Señor le dice: "Bástate mi gracia, mi gracia es suficiente para ti". Y entonces, a recordar, hermanos, cuando somos débiles, cuando somos incapaces, cuando ya no hay fuerza humana para resistir, ni tener o alcanzar victoria sobre el pecado. Ahí es cuando debemos, tú y yo, acudirnos a la gracia de Dios y Señor, por favor, soy un hombre débil, soy un hombre necesitado, necesito de tu gracia. Y como dice Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, ¿quieres poder? ¿Quieres poder contra tu pecado? ¿Quieres poder para avanzar tu vida cristiana? Hay que reconocer que somos débiles y necesitamos de la gracia de Dios para hablar, para servir y simplemente para vivir. Así que, hermanos, debemos confiar en ese propósito de la gracia de Dios. Entonces ya vimos, hermanos, la iglesia debe recordar que la vida cristiana es por gracia, comienza, continúa por gracia, la iglesia debe evidenciar en la vida cristiana por gracia, pero también la iglesia debe confiar, esperar. Un día en el futuro veremos, hermanos, el fruto, el propósito de la gracia de Dios en mi vida, en tu vida. Y así comenzamos, hermanos, recordando Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, hermanos. Ese es antes de mi conocimiento, antes de cualquier pensamiento, cualquier estudio, cualquier página de la Biblia que ha entrado en mi vida. Hermanos, Dios los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, como sujeta libros, vamos yendo por las páginas y Dios tiene un propósito al final, según su elección perfecta, por gracia, un día nos va a glorificar. Así más específicamente, 1 de Pedro 1:13 nos dice, y para el contexto, sabemos que en versículo 10 los profetas, nos habla de los profetas del Antiguo Testamento, que ellos profetizaron, conocieron en parte la obra del Mesías, conocieron en parte la vida del ministerio de Jesús, y ellos predicaban esto. Y hasta los ángeles indagaron, querían como saber más de esta gloria. Pero tú y yo, bajo la gracia, mire lo que dice 1 Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, hermanos. Si estamos contentos, felices por la salvación en Cristo Jesús, por la gracia de Dios que comenzó la buena obra, si estamos felices, contentos, avanzando en nuestra vida así por gracia, cuánto más en aquel día. En 1 Pedro 1:13, como dice aquí,
esperando por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, un día veremos más perfectamente, más completamente este trofeo de la gracia. Gloria a su nombre. Así que, hermanos, ¿cómo podemos crecer y confiar más y más en la gracia? Y sabemos que la palabra de gracia, que tiene poder para sobreedificar, o según Hechos capítulo 20:32, según de Tesalonicenses 2:16 al 17 nos dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, ¿cómo? Por gracia. Hermanos, tenemos un futuro seguro, garantizado por gracia. Entonces tú y yo podemos confiar y saber, ¿sabes qué, pastor? Yo creo que Dios sí me salvó, pero parece que estos capítulos, estos libros, estas páginas se van como de mal en peor. Pero un día Dios revelará en nuestra glorificación esa gracia perfecta, completa, cuando entendemos, hermanos, más completamente esta historia de la gracia. Ahora para aplicación. Porque tal vez como cristiano tú dices, no, pues pastor, mire, yo entiendo, yo veo el texto, yo veo el propósito, ¿no? Que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Todo es por gracia. Pero ¿dónde? ¿Dónde puedo obtener más gracia? No es de la iglesia, no es del pastor. Hermanos, la gracia viene de Dios. Salmo 84:11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad, hermanos. La gracia es de Dios. Él es tu único recurso. Él es manantial continuo de gracia. Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, cualquiera que sea la gracia que tú necesitas para tu vida, el Dios de toda gracia provee. Así que, hermanos, 1 de Pedro 5:10 nos afirma que la fuente, tanto como Salmos 84:11, ¿dónde puedo yo obtener esta gracia? Siendo creyente, es de Dios. Y luego llega la pregunta, ahora, si Dios es la fuente, ¿cuál es mi acceso? ¿Cómo obtengo esta gracia? Sencillamente, ¿cómo? Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente, eso es para el creyente, en Cristo Jesús, siendo salvo por gracia, en los méritos de Cristo, no los méritos míos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo necesito ayuda, hermanos. Yo necesito ayuda. De verdad, yo no puedo vivir esta vida cristiana. Necesito que Dios me dé de este socorro divino. Y eso lo encuentro cuando simplemente oro y le pido a Dios, Dios, necesito más gracia para vivir. Tal vez tú puedes pedir hoy, querido hermano, padre, querida hermana, madre, ahí en Dios, orando a Él, hallarás gracia para ser un mejor padre. Hallarás gracia para ser una mejor madre. Hallarás gracia para ser un mejor esposo. Hallarás gracia para ser una mejor esposa. Hallarás gracia para ser un mejor ministro. Hallarás gracia para ser un mejor siervo. Hallarás gracia para ser un mejor estudiante, empleado, patrón, miembro de la iglesia. Hermanos, Dios es un manantial vivo y eficaz que nos da gracia si le pedimos a Él. Así que el Señor nos ayude, hermanos. Y tal vez algunos dicen, no, pues pastor, no conoce mi trasfondo, hermano. Mi trasfondo es terrible. Yo fui la oveja más negra y Dios me salvó a mí. Y cuando yo pienso en estas palabras del apóstol Pablo, doy gracias a Dios. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, agresor, sin embargo me mostró misericordia. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante
con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús, tenemos que ser humildes en pedirle a Dios y reconocer que Dios, segundo de Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Santiago 4:6, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tristemente, hermanos, el orgullo puede ser un impedimento y no pensamos o consideramos que necesitamos esa gracia continuamente. Y tal vez de forma más clara, más sencilla, ¿cómo comenzamos el día, hermanos? Nos levantamos, comemos, qué sé yo, una barra de granola, un cereal, un 3 golpes, lo que sea. Pero, ¿cuántas veces comenzamos el día? Bueno, pues con mi café estoy bien, con mi desayuno desayuné bien, estoy bien. Pero, hermanos, sin Cristo, sin la gracia de Dios, no estamos bien. Y por un sentido, hermanos, por un lado, estamos diciendo: "No, pues Dios, con mi café, con mi desayuno, estoy bien para comenzar mi día". Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El humilde es aquel que dice: "Dios, no puedo enfrentar este día. Dios, te necesito este día. Dame de tu gracia, dame de tu gracia". Así que, hermanos, porque Dios comenzó en ti la salvación por gracia, tú tienes que evidenciar gracia en tu vida cristiana hasta el día cuando la gracia sea completa y consumada por Dios, o sea, para cuando sea claramente o más perfectamente visible y entendible. Que Dios nos ayude, hermanos, a revelar siempre esa gracia en nuestro hablar, vivir, servir, en todo lo que hacemos, hasta el fin de las edades. Señor, gracias te damos